en 1 Corintios, capítulo 10 y verso 12. 1 Corintios, capítulo 10 y verso 12. Tomarnos unos minutos para meditar y seguir atesorando el consejo que es la palabra del Señor. Yo siempre digo que así como un manual de instrucciones que cuando compramos un electrodoméstico, ¿no?, que necesitamos para hacer el buen uso, ¿no?, y nos da la garantía que... Para que el aparato tenga años de vida, claro, necesitamos leer las instrucciones. Después hacemos macanos, si no... Claro, entonces la Biblia, ¿no?, es ese manual de instrucciones para nosotros, que nos dicen y nos enseñan mucho acerca de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de estar caminando día a día. Amén. En el Señor. Amén. Señor. La palabra dice que el camino del Señor es angosto, pero su camino es un camino que nos lleva a la vida eterna. Así que, ¿qué bendiciones puede estar en el camino del Señor, pastora? Sí. Muchas veces hemos pasado por altos y bajos, pero el camino del Señor es lo mejor que nos puede pasar, ¿eh? Así que mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 10 y verso 12, y vamos a seguir hablando de las tentaciones, aclarar un puntito que nos equivocamos, que la otra vez dijimos que las tentaciones, ¿no? Que el Señor... no era que mandaba las tentaciones o Él nos tentaba, ¿no? Sino que Él permitía, claro, las tentaciones. Y la otra vez mirando un poco el vivo, nos habíamos equivocado en ese puntito. A veces en el apuro de claro, querer así que todo. Antes de arrancar, aclarar un poquitito eso, ¿no? Y dice así que el que piensa estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Dice, no, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, gloria a Dios, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Amén. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Dice, para que podamos soportar. Entonces, estos dos versículos tan importantes donde la palabra dice, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Y esto es importante que podamos entender porque debemos estar velando, debemos estar continuamente prestando atención cada día. Jesús en un momento le dice a sus discípulos, orad para no entrar ¿en qué? En tentación. Es importante estar orando, estar vigilando, estar siempre en guardia, no dormirnos. Amén. Porque a veces cuando creemos estar firme y que nada nos puede llegar a pasar, es cuando a veces caemos en el error de bajar la guardia. Ese es el peor error. De confiarnos, ¿no? De hecho, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, Timoteo, de ti mismo y de la doctrina. Es como que le hace una advertencia que tenga cuidado de él. Como que si adentro de él habría un enemigo, ¿no? Y esto es importante porque el apóstol Pablo le podría haber dicho a Timoteo, Timoteo, no necesitas tener cuidado de nada porque vos ya sos un pastor y va a andar todo bien, Dios está con vos. Y sin embargo, no, ten cuidado de ti mismo. Porque a veces caemos en tentación, por eso hablando de los obreros, si habláramos, pastora, de los obreros, dice, no un neófito, para que no caiga en tentación, para que no caiga en lazo y que no se la crea o no. Entonces es importante cuando hablamos aún de obreros, que ese obrero aprenda a ser un hombre o una mujer templada. Claro, por eso es importante la formación previa, claro, pastor, que un neófito es aquel que lo mandan sin previo entrenamiento a pastorear o a hacer cualquier tarea ministerial y somos conscientes de que errores por la... Claro, no solamente eso, que lo exponemos a que el enemigo lo destruya si no lo preparamos previamente, ¿no? Entonces es importante entender esto. Nos fuimos un poquitito para el lado del obrero, aunque no queremos hablar de eso, pero lo que queremos enseñar es que aún siendo personas, obreros del Señor, o sea lo que sea, quizás vos decís, a mí ya me dieron el título de querubín y arcángel, de arcángel mayor y querubín, y la Biblia dice que Satanás era un querubín precioso, pero cayó de la gracia. Porque su corazón empezó no a creerse más creerse más que Dios. Y un montón de ángeles, seres espirituales que estaban en el cielo, fueron desterrados.
Entonces, quiero decirte una cosa, tenemos que aprender a cuidar porque las tentaciones son humanas, todo ser humano va a pasar por tentaciones. Entonces la otra vez hablábamos un poquitito de las tentaciones, que cuando somos tentados no digamos que somos tentados de parte de Dios, dice Santiago, porque de nuestras propias concupiscencias. Ahora Dios sí muchas veces permite. Claro. ¿No? Que seamos tentados y por varias razones, ¿no? Para demostrar su fidelidad, para mostrar su gracia, su poder, y ya vamos a llegar ahí, pero dice, no, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿no? Dice, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces el Señor sabe que a veces vamos a no soportar esa clase de tentación y a veces el Señor no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Entonces nos damos cuenta que somos vulnerables, que no somos lo suficientemente fuertes para poder soportar, porque a veces caemos en nuestro autoengaño de creernos Superman, decir, a mí no me va a pasar, a mí nunca me va a pasar, y la Biblia dice, mire que el que esté firme, mire que no caiga. O la otra, ¿no? Esta ya la superé de taquito, ya la gobierno de taquito, que venga la que sea, ¿no? Y guarda, porque esa tentación va a andar siempre rondando, dando vuelta para querer volver a atacarte. Y no te va a agarrar cuando estés fuerte, te va a agarrar seguramente, va a venir cuando estés bajando un poco la guardia, ahí va a volver, porque siempre va a andar dando vuelta. Hablábamos justamente la transmisión anterior, haciendo un poquito de repaso también, de que Segunda de Pedro habla de los obreros fraudulentos de los últimos tiempos, que engañan con concupiscencia, y dice, estos huyendo de todos esos, vuelven a caer, ¿no? Y vuelven nuevamente al estado, a un postrer estado peor que el primero, ¿no? Y dice que son engañados en sus concupiscencias. De eso también nos enseña. Entonces, a veces pudimos haber huido de esa mala vida, pudimos haber escapado de esa condición y podemos llegar a volver a caer. Por eso que tenemos que siempre estar, velando. La Biblia nos enseña, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe, dice la palabra del Señor. Entonces la palabra no nos esconde de que tenemos que estar siempre en una condición de alerta, en una condición siempre atentos. No puedes dormirte, no puedes estar ahí haciendo como la plancha espiritualmente, no, porque muchos no se dan cuenta y van siendo y cayendo en lazo y en engaño. La Biblia nos dice, compartíamos un poco lo de Timoteo también, ¿no? Que muchos caen por querer ganar dinero, caen en codicias dañosas, ¿no? Y destructivas que terminan corrompiendo. Entonces, ojo con creer de que ya no necesito más, que estoy superado, ¿no? Así que necesitamos siempre estar velando, estar atentos. Y dice... Sí, pastora, decías algo. Que no está mal trabajar para poder adquirir las necesidades esenciales de la vida, para poder estar un poco mejor, pero ya es gravoso cuando ya tenemos las cosas y seguimos y siempre postergando la presencia de Dios o el buscar de Dios o el venir a su casa. Lo postergamos porque siempre va a haber algo que hacer. Pero creo que lo bonito, lo milagroso es cuando logramos esa estabilidad, ¿no? Y eso también es el enemigo que nos pone la tentación, ¿no? Pero si necesitas esto, ¿no? Siempre el afán de más y... Ahora, me encanta en este pasaje, pastora, porque dice, si no quedará, hablando del Señor, primero, que no nos va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar, número 1. Pero lo segundo también, que Él dará también juntamente con la tentación, cuando viene la tentación, por otro lado también viene el Señor. ¿Sabes para qué? Para darte la salida. Amén. Para darte ese pronto auxilio en la tribulación. Como dice la palabra, ¿no? El Señor es mi pronto auxilio en la tribulación, ¿no? Dice, para que podáis soportar. Así que a veces cuando no damos más,
el Señor no nos va a permitir más de lo que podamos soportar. Ahí el Señor nos va a dar la salida. Siempre va a estar para socorrernos. Siempre va a estar, ¿no? Dice, y yo soy tu Dios que te ayudo. Siempre te sustentaré con la diestra, que es con su mano derecha, con mi diestra de poder. Siempre te sustentaré, ¿no? Y alentaba al pueblo de Israel allí en el libro de Isaías, pero hoy el Señor no habla. Vamos a seguir hablando de un par de creencias erróneas, ¿no? Un par de creencias erróneas. Pastora, si vos querés las podéis ir mencionando y vamos compartiendo para derribar, ¿no? Porque yo creo que a veces si no derribamos esas creencias, ¿no? Que las alojamos en nuestra mente y las atesoramos como verdad, y muchas veces caemos en el error por eso, por la ignorancia. Enseñamos mal después. Claro. Enseñamos mal. Mirá lo que dice, la tentación no la manda Dios, sino solo la permite. Solo la permite. Recién, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino Él él tienta a nadie. Ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Es el pasaje de Santiago que hablábamos en la transmisión. Creencia errónea. Dice, el diablo me obligó a caer en tentación. Ahí está. Vamos a hablar la otra creencia errónea. La primera es, ¿Dios manda las tentaciones? No. La otra es, ¿el diablo me obligó a caer en tentación? Ay, no. No es así. El Satanás no te puede obligar. Él te puede tentar, Él te puede incitar, como vemos muchas veces, ¿no? Que Satanás ha trabajado para incitar, para que caigan en el error, pero Él no te puede obligar, porque vos estás bajo el gobierno de Dios. Amén. Porque vos estás bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Es insistidor. Claro, Él no tiene autoridad sobre nosotros, pero sí Él va a venir a querer tentarnos. Entonces la segunda creencia es, el diablo me obligó a caer en tentación. ¿Eso es verdadero o no? Falso. ¿Cuál es la creencia verdadera? La creencia correcta dice, Satanás utiliza las tentaciones para seducirnos y hacernos caer, pero no puede obligarnos a caer, podemos resistir al diablo. Claro. Amén. Y el pasaje que lo respalda, pastora. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo y el diablo huirá. ¿Qué hará el Satanás? Huirá. Entonces, ¿cómo podemos hacer meter en huida a Satanás cuando nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios? ¿Sabe que nunca vamos a poder ser lo suficiente poderoso para resistir con nuestra ayuda? Necesitamos la ayuda de Dios. Por eso necesitamos entender que la gracia de Dios debe ser en nuestras vidas. Amén. Otra creencia errónea. Alguien me obligó a caer en tentación. Claro, cuando queremos responsabilizar a otros de lo que yo cometí. Fue mi esposo, fue la situación, fue esto, fue lo otro. No. Nadie te puede obligar a perder tu integridad, a perder tu santidad, porque debes ser una persona que seas inamovible en tus convicciones, inamovible en tu santidad, en tu integridad. Amén. Entonces, más allá de lo que venga, nadie te puede obligar. Por eso el respaldo. Qué importante ser responsable de nuestros actos, no buscar a otro culpable. Bien. ¿Cuál es el respaldo bíblico, pastora? Bien. Nadie puede obligarlo a asesinar o robar o mentir o cometer un acto inmoral. Cada cual tiene la opción de ceder o no a la tentación. Ahí está, cada cual. Y el pasaje bíblico que lo respalda dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Proverbio 1:10. Gloria a Dios. Si los pecadores quisieran, no consientas. Entonces te pueden rodear un montón de gente que te está diciendo hacer esto, hacer lo otro. No somos o no debemos creer de que, me obligaron. No. Nadie me puede obligar porque el Señor nos dio libre albedrío. Amén. Y todos daremos cuenta delante del Señor por nuestros actos. Así es. Entonces, nadie va a poder estar delante del Señor, ¿no? Y decir, fue fulano, fue mengano. No. Somos responsables de nuestros actos. Así que la otra, pastora. Creencia errónea. Esa chica es tan santa que no creo que nada la pueda seducir.
No. Creer que somos, que hayamos adquirido un nivel de santidad, eso no nos hace de creer de que no podemos fracasar o no podemos fallar, ¿no? Así que, ¿cuál es pastora? Bien, dice, la creencia correcta es esta: todos, sin excepción, podemos ser tentados. Claro. Pero en diferentes formas. A veces los cristianos maduros son los que pasan las mayores tentaciones. Wow. Qué tremendo, ¿no? Porque a veces decimos, porque soy maduro espiritualmente, no puedo ser tentado. Eso no me va a pasar. A veces los cristianos más maduros son los que a veces son más tentados. Sí. Entonces, no creer que porque soy maduro no puedo caer en tentación. El texto que lo respalda dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Versículo que acabamos de leer de 1 Corintios 10:12. Amén. La otra creencia correcta. La otra creencia incorrecta. La errónea dice: no creo que un mal pensamiento deba ser considerado pecaminoso. Bien, vamos a analizar un poquitito esto, pastora. No creo que un mal pensamiento debe ser considerado pecaminoso. Bueno, sí, un pensamiento no es pecado, pero cuando lo anidamos y lo albergamos mucho tiempo, nos puede llevar a cometer pecado. Claro. Entonces la creencia dice, ¿cuál tendría que ser? Cuando un mal pensamiento se inicia, no es pecado. Cuando viene, es una tentación, pero albergar ese mal pensamiento puedo hacerlo caer en las redes del pecado. Y te voy a dar un ejemplo que la Biblia es tan claro. Cuando Caín el Señor no acepta su ofrenda, el Señor le dice esto: Caín, si hicieres bien, no serás enaltecido, la verdad no te hubiese felicitado, pero hiciste algo que no le agrada. Y Caín empezó a ser invadido, en su corazón, y Dios le dice algo: ojo que el pecado está rodeándote, anda por ahí, no vaya a hacer cosa que vos te enseñorees. ¿Por qué Dios le dice eso? Porque sabía lo que había en la mente de Caín. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a venir a hablar porque sabe que hay pensamientos en nosotros que si los seguimos manteniendo en nuestra mente, estamos a punto de abrazar el pecado y cometer un acto un acto indebido, como por ejemplo Caín, que le dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y cuando estaba en el campo se abalanzó contra él y lo mató. Eso no fue algo precipitado o algo en el momento, no. Es algo que primeramente se alojó en su mente y que Dios le había dicho: mirá, Caín, que por razón de que no te gustó, que yo no acepté la ofrenda y sentiste y te hundiste en el rechazo y en el remordimiento y en el dolor, ojo que Caín, el pecado está al acecho. No vaya a hacer cosas que vos te enseñores de él, que terminas cometiendo pecado. Entonces, el consejo en esta tarde es esto: cuando viene, pastor, si viene un pensamiento indebido a mi cabeza, ¿es pecado? No. En el primer momento, cuando viene, no es pecado, pero si lo dejas que permanezca en tu mente, es muy probable que termines haciendo lo que tanto estás anidando en tu cabeza. Por eso, ojo con este consejo que te queremos dar. Sansón una vez salió ileso. 2 veces salió ileso y jugaba con eso, decir: no, a mí no me va a pasar, esto no, cuando quiso acordar. Sí, Sansón es un ejemplo, pastora, de alguien que vive quebrantando las leyes. Sansón es alguien que, podríamos decir, el típico cristiano hoy que interpreta mal o abusa de la gracia de Dios. Sansón es aquel que sabía que había leyes, que él era un nazareo, que era un consagrado y que él tenía varios requisitos que cumplir, y él siempre estaba, por ejemplo, no tenía que estar tocando los muertos. ¿Qué hacía Sansón? Metiendo la mano en el cadáver de un león muerto. No podía tomar vino, que hacía en un viñedo. Y vemos a Sansón siempre quebrantando y jugaba con eso hasta que en un momento,
terminó siendo seducido y cayendo en las redes de Dalila, ¿no? Que tipifica una mujer ahí, pero es el enemigo que destruyó. Pero bueno, sigamos con el otro punto. Así, el texto que avala la creencia correcta: arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Y si quizá, dice, si quizá te sea perdonada el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Claro, ahí porque ese pasaje, 8:22. Pastora, ese pasaje está hablando cuando aquel hombre quería comprar la unción porque veía que por la imposición de las manos reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y este decía no, que quería comprarlo. Entonces Pedro lo corrige y le dice que se arrepiente de su maldad por la forma en que pensaba. Claro. Y esa manera de pensar lo llevaba a cometer, ¿no? Y esto muchas veces pasa todavía, claro. Esto muchas veces pasa. Bien, sigamos con otra creencia errónea. Creencia errónea. La tentación se vence solo con la fuerza de voluntad. A ver, ¿es verdadero esto o no? Y no, porque no somos lo suficientemente fuertes. No. Porque necesitamos de la ayuda del Señor. Entonces el versículo que lo respalda o la creencia verdadera sería esta. La tentación no se puede vencer con fuerza, nuestra fuerza. Conozca su debilidad y confíe en el poder de Jesucristo para vencer. Claro. Reconocer la debilidad es una. Sí. Y después poder confiar en el poder de Jesucristo del Señor. Para vencer. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, yo lo puedo. No, el único que es todopoderoso es nuestro Dios. Amén. Él es todopoderoso. Él sí todo lo puede. Yo lo puedo, pero en Cristo. Amén, que me fortalece. Entonces, hagamos de nuevo la pregunta. ¿Yo solo puedo? No. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo, pero ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Que me fortalece. Mirá el texto bíblico que respalda esto. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, claro. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Primera de Corintios 12:9. Ese es el pasaje que también quería compartir, pastora, ¿no? El que decís, bástate en mi gracia. ¿No? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Entonces dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo lo que estaba diciendo, me gozo en las debilidades, ¿no? No reniego, aprendí a gozarme. Cuando estoy pasando por todas estas circunstancias, persecución, afrentas, debilidades, necesidades, angustia, aprendí a gozarme. ¿Sabes por qué? Porque entendí que cuanto entonces soy débil es cuanto soy fuerte. ¿Por qué? Porque dejo reposar la gracia de Dios en mí. Eso se lo enseñó el Señor a Pablo y se lo reveló. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Entonces yo me voy y gloriémonos en el Señor, gocémonos y démosle la gloria al Señor. Amén. Amén. Sí. Otra creencia errónea. A Dios no le agrada que yo sea tentado, dice. Claro. La creencia correcta. Dios no se molesta cuando usted es tentado. Él usa las tentaciones como herramientas para hacerlo madurar. Gloria a Dios, es cierto, ¿no? Cuántas veces esas circunstancias que el Señor permite pasar es para llevarnos a un nivel de maduración, ¿no? Para que podamos ver más allá, para que podamos aprender a fortalecernos en el Señor. En oración, en ruego. Amén. En ayuno. Una creencia más, amén, Para mí es imposible controlar la tentación errónea. Para mí es imposible controlar la tentación. Erróneo, correcto. Aunque usted no puede controlar la tentación, Dios sí puede. Aleluya. Aunque Amén. Nosotros no podamos, Dios sí puede. Él puede tomar el control de nuestras vidas. Amén. Así que podamos Mirá entender. Lo que nos dice Proverbio 3:26. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Gloria a Dios. Hermoso ese proverbio, pastora. Déjamelo que lo lea de nuevo porque dice, porque Jehová será tu confianza. No te apoyes en tu propia prudencia, dice la Biblia. Reconócelo en todos tus caminos.
¿no? Entonces dice, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Es el Señor que va a cuidarte y que va a guardarte de que no caigas. Amén. Así que puedas estar confiado. Amén. Es importante, no rechazarlas, ¿no? Y hay un par de puntos que queríamos compartir también. Bien, dice, ¿cómo se reconocen y evitan las tentaciones? Vamos a ver cómo rechazarlas, ¿sí? Las tentaciones atacan cuando bajamos la guardia. Ahí está, primer punto. ¿Cuándo atacan las tentaciones? Cuando bajamos la guardia. Esto es como un boxeador. Si vos bajás los brazos, chao, tu cara se te llena de dedos. Entonces, es importante entender, ¿podemos bajar los brazos? No, tenemos que renovarnos en el Señor cada día, porque ahí está el enemigo, que vos bajes la guardia. Cuanto vos bajás la guardia, es cuanto vos te relajás. A mí me encanta porque David, cuando había alcanzado y estaba en el palacio, estaba bien, tenía que estar en la batalla y el tipo se relajó y se quedó en el palacio cuando él tenía que estar en la batalla. Y fue ahí cuando él termina siendo tentado y termina cometiendo el pecado de caer en adulterio. ¿Sabe por qué? Porque bajó la guardia. Porque David tenía que estar en la batalla, porque David tenía que estar en el lugar donde Dios lo quería. Y él bajó la guardia y empezó a estar en el lugar donde Dios no lo quería. No estés en el lugar donde Dios no te quiere. ¿En qué condición te encontrás hoy? Yo quiero decirte, salí de esa condición, porque ahí esa condición es la que te va a terminar haciendo caer. Entonces, no es tiempo de bajar la guardia. Quiero alentarte y animarte en esta tarde, vos que me estás viendo. No es tiempo de bajar la guardia, porque cuanto vos bajas la guardia es cuanto el enemigo viene y pega el zarpazo. Así que el otro punto... Eso que dijiste vos es de salir de donde está la tentación. Es una forma de reconocer también. Sí. Esa es una de las maneras de reconocer. Pero ahora estamos hablando de la forma de rechazarla. Las tentaciones vienen cuando nuestra imaginación alberga malos pensamientos. Ahí está, que acabamos de decir eso, que no es pecado, pero si lo dejamos anidar, no, las tentaciones vienen cuando albergamos los pensamientos. Eso es lo que tenemos que rechazar automáticamente. Te acabé de dar el ejemplo de Caín. Por ejemplo, caemos en un enojo, pastora. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque puede brotar una raíz de amargura que nos termina hundiendo a nosotros y también terminamos contaminando a muchos. Entonces, aprendamos esto, hermanos, amigos que están de ese lado y estamos meditando en la palabra de Dios. Es importante que que esos malos pensamientos no hay que dejarlos en nuestra mente. ¿Estás enojado? Bueno, que no te agarre toda la noche, no se te ponga el sol sobre tu enojo. Así que, si no, vas a caer y vas a terminar cometiendo... Otro puntito. Las tentaciones van acompañadas de pretextos para insensibilizar la conciencia. Ahí está. Mirá, otro punto muy importante, ¿no? Es como que queremos buscar un justificativo. Y no es tan malo, no seas tan legalista, no seas tan extremista. Y es como que queremos alivianar nuestra conciencia, ¿no? Si no voy a ir a visitar a la hermanita que es soltera, claro, es como, ¿qué es de malo? Es como que vamos alivianando, ¿no? Y vos sabés que estás jugando con fuego. Vos sabés que te estás metiendo en un territorio bravo, pero estás queriendo alimentar tu conciencia y apaciguarle y decirle, como dándole crédito, avanzá la tentación, dale. avanzá la tentación. No, muchachos, no es así, chicos, no es así, hermanos, amigos, no es así. Las tentaciones hay que identificarlas y hay que darle flete en el preciso momento que vengan. Pensamientos incorrectos. ¿Estás enojado con un hermano? Bueno, ¿qué te dice la Biblia? Que no se ponga el sol. Bueno, entonces soltá perdón y no dejes sanidad ese pensamiento de rencor, de falta de perdón, y podría darte un montón de ejemplos más. Amén. Así que sigamos avanzando. Las tentaciones insisten con urgencia que se les complazca. Claro, ellas están queriendo justamente que la alimentemos. Ajá. Por eso dice la palabra, no proveáis para los deseos de la carne, más bien se lleno del Espíritu Santo. Amén. No, ¿qué es proveer? Es darle, alimentar. La carne siempre está queriendo la concupiscencia que vos la alimentes.
Por eso las tentaciones está queriendo, como dijiste recién, de que se le esté proveyendo. El otro punto... Dice, hacen atractivo el pecado y facilitan los medios para caer en él. Exactamente. Mirá, Satanás, no, algunos decís, uy, qué bueno, me invitaron, no, me regalaron la... Yo lo he visto muchas veces en personas que estuvieron queriendo salir de las adicciones, ¿no? Y por ejemplo vienen ahora y le regalan, ¿no? Le regalan un atado de cigarrillo, le regalan una entrada al baile, le regalan una entrada, no sé, mirá, te quiero, ¿no? Y de repente le pinta la don bondad a la gente, ¿no? Y no es eso. Es el enemigo que te está facilitando nuevamente para alimentar esa tentación para que caigas nuevamente. Mirá lo que dice este texto bíblico. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, sí, pero Señor, la carne es débil. Mira, orad, dijo Jesús, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne, ¿qué pasa? Es débil. Por eso no proveamos para los deseos de la carne. Una vez escuché esta historia de un lobo, ¿no? Y una oveja, y decía, depende de quién la alimentara, ¿no? Era cómo iba a terminar el asunto. Entonces, hablando del ejemplo de lo que es la carne y el espíritu, entonces debemos de aprender a alimentar el espíritu y no la carne, porque si no vamos a terminar cediendo a las tentaciones y terminar fallando. Mire que hemos visto en la historia caer muchos hombres de Dios. Porque a veces muchos, y quizás decían, pastor, la tentación no nos hable otra vez de la tentación, pastor. Si vos sos uno de que de este mensaje estás haciendo agua, que de este mensaje lo estás tomando con liviandad, yo creo que decirte, ojo. Sí. Ojo, porque esto debe ser uno de los mensajes que tengamos que tener bien presente, por eso lo compartimos. Bien claro. Por eso tratamos de fortalecerlos. Porque si el cristiano aprende a lidiar con las tentaciones, siempre será un cristiano victorioso. Amén. Las tentaciones no se van a ir de nosotros. Tenemos que aprender muchas veces a huir o saber confrontarlas. Porque a veces, como José que tuvo que salir huyendo, vamos a tener que salir huyendo. Porque muchos por querer resistir terminaron cayendo. Pero a veces es momento de confrontar también patrones de conducta en nuestra vida. Y decir, no, hasta acá esta conducta me va a dominar o me va a gobernar, y ahí tomás como cartas en el asunto, ¿no? Mira, yo quería leer esta parte que me parece sumamente importante. La tentación incita sus deseos y expectativas, claro, divierte, le ofrece un placer inmenso, evade la responsabilidad inventando excusa, esclaviza, atrapa sus emociones y su mente, tremendo, crece, multiplica su apetito y desea pecar más, engaña, no cumple lo que promete. Crece el apetito, qué tremendo, claro, porque dice, a ver, aunque vos tengas un banquete, cuanto vos estás saciado, ¿viste? No hay forma. Entonces, justamente lo que busca es eso, ¿no? De darte y darte y darte de comer. No, ojo, amén. Otro punto es el último que decía, que impide que ¿qué? Estorba, dice. Estorba. Porque impide tener comunión con Dios. Tremendo. Tremendo. Después vos te encontrás con que te cuesta tener intimidad. Es que le has dado lugar a la tentación. Amén. Claro. Dice, y no cumple lo que promete. Mira, esto siempre es así. Primero te hace ver como algo lindo, ¿no? Te lo hace ver como algo lindo, ¿no, pastora? Y después, ¿qué pasa? Después vos caes en la realidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Después te encontrás vacío, no cumple la expectativa. Vos pensaste que después de esa noche de estar tomando de esto, de haciendo lo otro, o del chisme, o de un montón de cosas, y después te diste cuenta de... Te encontrás con un vacío. Un desazón. ¿Por qué fue? ¿Por qué me encuentro así? Y vas a la presencia de Dios y te cuesta sentir su presencia. Porque no solamente es en el área, como vos dijiste, del robar, o el de fumar, o el del vicio, sino que el de murmurar, el criticar, el mentir, también son tentaciones, y que después de que lo hiciste te sentís en esta condición, y todo eso también te impide, porque imagínate que estuviste con la hermanita fulana hablando mal de la hermana sultana o de los pastores o de los líderes, y después te vas a tu casa y decís, qué dolor de cabeza, qué mal que me siento, y cuando vas a orar
Yo no me imagino que podés orar, oh Padre, no, porque después de haber estado diciendo tantas cosas, claro, ¿no? Ya eso es un estorbo para poder orar. Y ahí ya empieza tu decadencia espiritual. Mirá, el momento indicado para atacar la tentación es cuando se siente la primera atracción. En el momento que estás siendo tentado es ahí cuando vos lo tenés que atacar. Claro. En el momento, sea un pensamiento, sea que vienen y te ofrecen esto, el otro, en el primer momento tiene que ser no. ¿No? Es cuanto lo tenés que atender. Dice, muchos antes de dar la primera mordida al anzuelo, como dijimos la otra vez que la tentación es poner una carnada, ¿no? Entonces, antes de dar la primera mordida, ¿no?, al anzuelo, rechace lo más rápido posible los pensamientos carnales, porque una vez que da una probada al fruto prohibido, encontrará que se convierte en esclavo de su venenoso placer. Hay personas que han caído en la trampa del pecado y hoy no pueden salir de ella. Así que ojo con este tema que es muy importante. Vamos terminando en esta tarde con lo último que estaríamos compartiendo. Hay tantos por compartir, pastora, pero había algo muy lindo que tenía por acá, y si no, vemos un poquitito mencionarlo. Bien. Hay muchísimo que podríamos hablar, pero la hora avanza y el tiempo se va. Y finalizamos. Maneras de que nosotros podemos salir adelante con toda esta tentación y vencerlo es impregnándonos de la presencia de Dios, claro, descubriendo el origen de la tentación también, considerar las consecuencias, que si lo hacemos, ¿qué es lo que perdemos? Exactamente, miremos, yo siempre digo que si pensaríamos un poquitito a lo que me va a llevar eso, no lo haríamos. No cederíamos. Lo que perdemos. Amén. Bien, así que, pastora, algo más, si no decida ganar la guerra. Yo a esta tentación le voy a ganar, en el nombre de Jesús. Amén. Porque Él pelea por mí. Sí, Señor. Vos haces tu parte, que Él va a hacer la de Él. Amén. Eso tiene que estar sumamente aferrado a tu mente, ¿sí? Descubrir el origen de la tentación también es importante. Sí, acércate a Dios inicie la transformación de sus pensamientos. Amén. Como dice Romanos. Buscar la voluntad de Dios leyendo la Biblia, seleccionar versículos y memorizarlos. La tentación de hablar demasiado, esa es una de las tentaciones. Tentación de criticar, la tentación de ir a lugares indebidos. No, vos vas a la casa de la hermana a visitarla y ves que la hermana habla un ratito bien de la Biblia espectacular y al 10 minutos arrancó a hablar mal de todo el mundo. Hermanita, ¿sabes qué? Tengo cosas que hacer. Hasta luego. Me encantó pasar un tiempo con vos. Hasta acá fue productivo, así que ahora me tengo que ir. Y claro, porque la tentación de hablar demasiado. Me enseña lo que enseñaba una vez el pastor Teo, ¿no? No permitas que te tiren el camioncito de basura. Es que en las muchas palabras no falta pecado. Claro, en las muchas palabras no falta el pecado. Así que muchas palabras no falta muchísimo pecado. Más para compartir, pero bueno, la hora ha avanzado, así que vamos, terminamos. Dale, pastora, y terminamos en esta tarde. La tentación de impureza sexual también es importante. Estamos hablando de clases de tentaciones. Tentación a chusmear, tentación de codiciar a la mujer ajena. Ojo con eso. Eso también, no solamente a la mujer, la tentación de al hombre ajeno. Y aparte los bienes los bienes, los hijos, los ministerios, un montón de cosas. La tentación de codiciar a la mujer ajena, dijimos, la tentación de juzgar a los demás. Tremendo esto, eso, ¿no? También. Caer en condenar al otro, no juzguemos. Bien, sí. Vamos. En el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré. Pues mi Dios conmigo.